Muy buenos días tengan todos. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana. En nombre del CNR y específicamente de la Escuela de Formación Registral, nos encontramos en esta mañana para poder impartir esta capacitación, la cual va a ser realizada por la licenciada Irma Elena Cartagena, quien es nuestra subdirectora acá en la Escuela de Formación Registral. Dentro de su experiencia laboral tenemos que ha sido profesora de Lenguaje y Literatura y Ciencias Sociales del Colegio María Auxiliadora. Ha sido docente universitaria en la Universidad Francisco Gavidia de las cátedras de Psicología, Pedagogía, Didáctica de Planificación Curricular y Evaluación y Orientación Escolar. Es facilitadora en materia de lenguaje y literatura como parte del proyecto de reforma de los programas del estudio de tercer ciclo a cargo de la Universidad Centroamericana José Simón Caño. Ha sido asistente técnico y además coordinadora del área de capacitación. Dentro de su formación académica podemos destacar: tiene máster en Gobernabilidad Democrática y Alta Gerencia Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega de Gasset, Madrid, España. Es máster en Educación de la University de Luisiana de los Estados Unidos de América. Tiene un diplomada en Recursos Humanos de FEPADE, un diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Tecnológica de El Salvador y es licenciada, obviamente, en Ciencias de la Educación de la Universidad Francisco Gavidia. La finalidad que tiene la Escuela de Formación Registral en esta etapa de transición es pasar justamente lo que teníamos nosotros, de lo presencial a lo virtual. En ese sentido, la finalidad y objetivo de esta capacitación es que con las técnicas de redacción y de ortografía, desarrollar en ese taller que los participantes adquieran los componentes necesarios que le permitan actualizar sus conocimientos en ortografía y técnicas de redacción para lograr una comunicación clara y adecuada que se le ponga en manifiesto en su expresión oral al comunicarse con otras personas a nivel escrito, así como también en la redacción de los diferentes documentos requeridos en el ámbito laboral. Sin esperar más, dejo en este momento a la licenciada Irma Cartagena con ustedes. Tenga muy buenos días, espero que me estén escuchando muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es el desarrollo de este webinar que le hemos denominado Técnicas de Redacción y Ortografía. Veo que hay 28 personas que están conectadas. Realmente la idea de esta actividad pues, tiene una duración de 1 hora. La metodología que vamos a seguir es muy interactiva, a pesar de que ustedes no pueden conectar sus cámaras ni puedo tener acceso a que ustedes puedan participar y poder escucharlos, pero vamos a buscar una estrategia, ¿verdad? Porque todo se puede con estas tecnologías. Decirles que de alguna manera todos tenemos ya conocimientos previos que nos van a facilitar la comprensión de estos diferentes temas. Ustedes me gustaría que Luisito, si está Luisito Aguilar, ¿verdad? Él es el compañero que siempre nos auxilia, si todo se está viendo perfectamente, porque esa es la idea para que podamos lograr el propósito de esta actividad. Y si no, pues tener algún tipo de retroalimentación y saber si esto está llegando bien. Vamos a continuar. En este momento ya tenemos 30 personas y espero que logremos el propósito que nos hemos previsto para este día, para esta mañana. Decirles también que bien importante lo que corresponde al tema de la redacción, de la ortografía, es un tema muy importante porque nos va a permitir y nos va a facilitar podernos expresar de manera tanto oral como escrita de una forma efectiva. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que por favor en este momento, bueno, vamos a compartir primero la presentación para que todos podamos tener acceso a la información. Vamos a ver. Ahí tenemos ya la presentación compartida. Vamos entonces todos tenemos que saber cuál es el objetivo que perseguimos con esta jornada, principalmente la de esta mañana. El objetivo es comprender las reglas ortográficas para poderlas aplicar adecuadamente en nuestra escritura. Lógicamente, en todo lo que escribimos, tanto aquí en el CNR como en general. Y los contenidos que de alguna forma vamos a desarrollar son los que ustedes pueden observar ahí en la pantalla. De alguna forma, con lo que vamos a explicar y a presentar durante esta hora, pretendemos que abordemos de alguna forma los temas del uso adecuado de algunas palabras y las tildes, el uso adecuado de las letras B, C,
G, J, X, Z. El uso también correcto de algunas letras mayúsculas en algunas palabras y algunos signos también de puntuación. Y de alguna forma pretendemos, ¿verdad?, lograr conversar con ustedes acerca de algunos cambios que se han dado en las normas académicas de la ortografía según la Real Academia Española. Vamos entonces a ver, en este momento les voy a pedir que por favor ahí donde se encuentren, si me están ahí también escuchando, ¿verdad?, y están atentos, por favor tomen una hoja y un bolígrafo o un lápiz porque vamos a llevar a cabo un ejercicio. Así es que por favor, todos a buscar una hoja de papel. Este es un ejercicio importante y de esta manera se va a hacer participativo. Además, la mejor forma de aprender a escribir es escribiendo, y para conocer las reglas también es importante que todos pues pongamos en práctica. En este momento vamos a aplicar una técnica que si ustedes recordarán cuando estábamos en el colegio o cuando estudiamos en la escuela, nuestros profesores lo solían aplicar. Así es que les voy a pedir que por favor, si tienen ya todos listos una hojita de papel o un cuaderno y un bolígrafo, y ahora por favor les voy a hacer un dictado. Comencemos. Vamos a irnos tomando el tiempo, pero sí necesito que todos hagamos este ejercicio porque es bien importante para toda la actividad que vamos a ir desarrollando. Voy a iniciar entonces, voy a tratar de ir despacio, por favor tomemos nota. Inicio en este momento. Gerardo recibió una orden estricta de su jefe. 2 puntos. Tenía que viajar a la explanada a ver si encontraba. Tenía que viajar a la explanada a ver si encontraba la llave del garaje. La llave del garaje. Porque se había extraviado. Porque se había extraviado. Punto y seguido. Él exclamó exhausto, 2 puntos. Él exclamó exhausto, 2 puntos. Abrimos comilla, abrimos también signo de admiración y decimos ahí, lo que vamos a escribir es, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Cierran signo de admiración, cierran también la comilla, coma. Son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Ahora voy a repetir nuevamente, por si algo se nos quedó. Gerardo recibió una orden estricta de su jefe. 2 puntos. Tenía que viajar a la explanada a ver si encontraba la llave del garaje porque se había extraviado. Punto. Él exclamó exhausto, 2 puntos. Abrimos comilla. Abrimos signo de admiración. Y decimos, y escribimos, perdón, ¿qué le vamos a hacer? Coma. Son gajes del oficio. Y cerramos el signo de admiración. Ahora vamos entonces a ir, la actividad la vamos a hacer de esta forma para que se vuelva un poco más fácil de la comprensión de cada uno de los elementos de lo que acabamos de escribir y vayamos verificando qué es lo que hemos escrito para ir entendiendo y comprendiendo y verificar en dónde nosotros vamos aplicando todo lo que hemos dicho, ¿verdad? De alguna manera. Si ustedes se fijan, ahí tenemos la primera idea, vamos verificando lo que ustedes cada uno fue escribiendo y podemos observar que tenemos ahí la primera palabra interesante, Gerardo. Gerardo,
Bueno, estamos iniciando en este párrafo, por lo tanto tenemos que escribir con letra inicial mayúscula. Vayamos verificando si hemos escrito bien nuestro párrafo, ¿verdad? Luego se escribe con G, ¿verdad? El nombre Gerardo se escribe con G. Luego está el verbo recibió. Si ustedes observan ahí, ese verbo se escribe con letra C y con B. Quiero comentarles que los verbos que están en infinitivo y que terminan en vir, como es el caso del verbo escribir, que es el que ustedes tienen ahí, siempre lo vamos a escribir con B. Pero hay 3 palabras, 3 verbos que son la excepción y son los únicos que no los vamos a escribir con B, sino que lo vamos a escribir con V. Y esos verbos son hervir, servir y vivir. De ahí cualquier otro verbo en donde tengamos que escribir el verbo ya conjugado, en este caso que corresponda al infinitivo y a la terminación vir, siempre lo vamos a escribir con B, porque solo son 3, como repito, las palabras o los verbos que no se escriben con B, sino que con V, que son, repito, hervir, servir y vivir. Ya con esta regla, pues sabemos, ya no se nos va a olvidar cuando tengamos que escribir este verbo. Luego aparece ahí la palabra orden. Orden es una palabra que, si ustedes se fijan y la dividimos por sílabas, vamos a encontrarnos que es una palabra grave. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos en el colegio, nos dijeron, ¿verdad?, nuestros profesores de idioma nacional o de lenguaje y literatura, que existen 3 tipos de palabras. Las palabras que son las agudas, las graves, las esdrújulas, y hay unas todavía que se les denomina las sobreesdrújulas. Así es que esta palabra es una palabra grave. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensemos, ¿por qué esa es una palabra grave? Bueno, se dice, ¿verdad?, de acuerdo con lo que nos indica la gramática, que las palabras graves, todas las palabras graves son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz o su acento en la penúltima sílaba. Y la palabra orden, si nosotros la dividimos en sílabas, tenemos, por ejemplo, de atrás hacia adelante, den, es la última fuerza de voz en la última sílaba, luego or, que es la penúltima, y ahí es donde está la mayor fuerza de voz, orden. Nosotros no decimos orden, decimos orden. Es una palabra grave o llana, que también así se le denomina. Algo importante con estas palabras, ¿verdad? Pero si termina en N, ¿y por qué no la tildamos? No, porque la regla ortográfica dice que las palabras graves o llanas se van a tildar siempre y cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Por lo tanto, esa palabra no la vamos a tildar, es una palabra grave. ¿Por qué no la tildamos? Porque termina en N. ¿Qué característica tendría que tener para poder tildarla? Tendría que ser otra consonante la que aparezca al final, pero no la N, porque las palabras graves se van a tildar siempre y cuando no terminen en N, en S o en vocal. Luego aparece ahí la palabra estricta. Si ustedes observan, acabo de alguna forma he tratado de subrayar aquellas palabras que de alguna manera nos dan un poco de duda. Puede ser que haya alguna persona que la haya escrito con X, ¿no? ¿Verdad? La palabra estricta no se escribe con X, se escribe con S. Luego ustedes pueden observar ahí que después de la palabra jefe, que por cierto se escribe con J, hay 2 puntos y después la palabra que sigue ahí es un verbo. Es un verbo que es del verbo tener. Comentarles y decirles que hay una regla ortográfica que establece, dentro de los lineamientos que se ha dado por parte de la Real Academia, es que después de 2 puntos vamos a escribir letra minúscula, pero hay ciertos casos, importante, hay ciertos casos en los que sí tenemos que escribir con letra inicial mayúscula. Hay ciertos casos en los que sí. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esos casos. Ahora, si ustedes se fijan, esta palabra tenía es del verbo tener y es una conjugación del pretérito imperfecto del modo indicativo. Tenía, tenemos que ponerle la tilde. Luego está la palabra explanada. Explanada se escribe con X. Y así como se escribe esta palabra con X, también
algunas otras palabras que se escriben con X y que a veces son de las más comunes que podemos escribir mal, son estas. Si ustedes las logran ver, ahí están. Exabrupto, por ejemplo. Ahí tenemos también exuberante. Hay personas que le ponen H a esa palabra y no se le debe de colocar H, así es correcto. Exabrupto, exuberante, exoneración, exorbitante. Miren, exorbitante. Viene como de la palabra órbita, entonces no se le pone H. Hay algunas personas que le escriben también una H. Exhortativo, expropiar, exacerbación. Esas son algunas palabras también que se escriben con X. Ahora, si ustedes ven en lo que han escrito, a ver, esa palabra se escribe separada. Hay una preposición y un verbo que es el del verbo ver. Muchas personas tienden a escribir a veces esta palabra con H y con B. Eso es incorrecto porque se escribe la palabra haber cuando corresponde al verbo haber, que en este caso no es. Acá se está refiriendo que va a ir ¿a qué va a ir? A haber. Entonces, por lo tanto, se escribe separado y con V. A ver si encontraba la llave. Llave, por supuesto, con doble L, con V, del garaje. Miren esa palabra interesante que aparece ahí, ¿verdad? Que para muchos a veces puede ser una palabra un poquito confusa. ¿Será con G? ¿Será con J? La palabra garaje, y así se pronuncia, garaje. Quiero decirle que todas las palabras que terminan en AG, con J, ¿verdad? En AG se van a escribir con J, todas, menos una. Miren qué fácil esta regla, porque cuando tengamos que escribir cualquier palabra que termina o finaliza con AG, vamos a escribirla siempre con J, menos o se exceptúa la palabra ambajes. Esa sí se escribe con G, ambajes. Y, por cierto, les voy a pedir que esa palabra ambajes la busquen en el diccionario cuando ya tengan la oportunidad, porque de esa forma nosotros también podemos ir enriqueciendo nuestro vocabulario, ¿verdad? Que es tan importante para facilitarnos el expresarnos y el escribir de manera adecuada en lo que nosotros pues tenemos esa oportunidad de redactar o de escribir. Y luego dicen lo que escribieron porque se había extraviado. Porque se había extraviado. Y ahí ese porque, más adelante también vamos a ver, ¿verdad? Que esa es una conjunción, así se llama conjunción causal, que puede sustituirse, por ejemplo, por ya que. Y en este sentido, pues más adelante vamos a explicar algunas diferencias que hay entre ese porque, entre un por qué, que va separado, o entre un por qué, que a veces se le pone también tilde. Los tres tienen usos distintos. Aparece de igual manera por ahí, se había extraviado, ¿verdad? El verbo haber, pretérito imperfecto del modo indicativo, y ese lleva tilde, por supuesto, extraviado, ¿verdad? Con X, no debemos de dejar de agregar las tildes porque es importante. Y ahí él exclamó exhausto, dos puntos, ahí la palabra él. Aquí vamos a ver, aquí hay una situación que vamos a revisar, por acá está. Aquí voy a hacer una pequeña corrección, porque ahí esas comillas no van, va hasta el final. Y ahí tenemos entonces él. Él es un pronombre personal. Este pronombre personal tiene aquí en este caso algo que me llama la atención y que no quiero dejar de mencionarles a ustedes, que es muy importante. Y es el hecho de que, en primer lugar, vamos iniciando el escrito, lógicamente va a estar con mayúscula. En segundo lugar, tenemos que agregarle la tilde porque, bueno, ese es él, es la tercera persona del singular. Yo, tú, él, tercera persona del singular. Se escribe con una tilde que se le denomina tilde diacrítica. Si ustedes han de recordar, hay palabras que todas las palabras tienen una fuerza de voz, y a esa fuerza de voz en las palabras se les denomina acento. Pero algo importante es que hay acentos prosódico y hay acento ortográfico. El acento prosódico es aquel en donde usted pronuncia la palabra y es donde recae la mayor fuerza de voz. Ahí está, en cualquiera de las
sílabas, recae la mayor fuerza de voz, pero en el acento ortográfico usted tiene que evidenciar esa fuerza de voz a través de una tilde. ¿Y depende de qué eso? Bueno, depende de las reglas ortográficas para poner las tildes. Si la mayor fuerza de voz recae, por ejemplo, en la última sílaba, esta es una palabra aguda, pero vamos a ponerle la tilde. Hay una regla ortográfica que nos dice, le vamos a colocar la tilde siempre y cuando esa palabra tenga esa mayor fuerza de voz en la última sílaba y además termine en la letra N, en la letra S o en una vocal. Si cumple con esas características, si ustedes no le colocan la tilde, están cometiendo un error ortográfico porque hay que tildar las palabras. Si es grave, por ejemplo, ¿qué dice la regla? Palabras graves son aquellas en donde la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Ah, muy bien. Pero hay una regla ortográfica que establece que si esa palabra, oigan bien, no termina en N, en S o en vocal, ¿qué es lo que va a suceder? Que no termine en esas tres letras, yo la tengo que tildar, porque si termina en una de esas letras no se tilda. Esa es la regla. Y finalmente, la regla que establece, bueno, que las palabras cuya mayor fuerza de voz o acento recaen en la antepenúltima sílaba se les denomina esdrújulas. Y esas, todas las palabras que son esdrújulas en las que recae la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, hay que tildarlas. Esa es la regla ortográfica para la tilde, para colocar esas tildes. Bueno, en el caso de él, volviendo a él, esa palabra, ¿verdad? Es un pronombre personal y además ese pronombre personal hay que tildarlo porque esa es la tilde diacrítica. ¿Cuándo se usan las tildes diacríticas? Más adelante vamos a verlo. Más adelante, solo les digo que esa palabra hay que tildarla para diferenciarla de otra palabra, que de eso se trata el tema de lo diacrítico. Luego vemos además que está la palabra exhausto, que como ya vimos anteriormente, se escribe con X y con H, después de 2 puntos. Miren, aquí viene una de las reglas que nos dice la Real Academia para el uso de las mayúsculas. Nos dice que en qué caso debemos de utilizar inicial mayúscula después de los 2 puntos. En este caso la regla establece cuando se tiene después una cita literal, se va a escribir con mayúscula, que en este caso la cita literal está ahí. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Ahora, si ustedes se fijan, hay un orden, hay unas comillas porque voy a hacer una cita literal de alguien que dijo algo y específicamente voy a mencionar lo que la persona dijo o citó. Abro el signo de admiración para poderle hacer cierto énfasis a lo que la persona manifestó. Se le ha colocado la tilde, verifiquemos si en lo que ustedes escribieron colocaron la tilde, se le coloca la tilde porque esa tilde le permite que yo pueda verificar que esa palabrita me está dando una exclamación. Y entonces digo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ahí cierra el signo de admiración porque esa es la expresión exclamativa. Y miren qué interesante, como parte de las reglas, cuando yo abro un signo de admiración, después que voy a continuar, debo colocar una coma y la siguiente letra, por supuesto, es minúscula. Y dice, son gajes del oficio. En el caso de la palabra gajes, ahí esa palabra, ¿verdad? Se escribe con J. Es lo que ya habíamos indicado. Y luego dice el punto, que es importante ahí, después de las comillas, ahí lo cierro, y hay ciertas dudas, que hay personas que dicen, ¿a dónde debo de colocar el punto? ¿Se coloca antes? O sea, cuando yo termino la palabra y luego cierro las comillas, o primero cierro las comillas y luego coloco el punto. Quiero decirles que con base en lo que establece la Real Academia, con base en, y aclaro ahí, ¿verdad? Aprovecho este espacio. Muchas personas dicen en base en, no es en base en, es con base en. Con base en lo que establece la Real Academia se escriben las comillas y luego se escribe el punto. Así es como se cierra. ¿Por qué? Porque el punto lo que me indica es un cierre de ya la expresión y la idea que yo estoy tratando de expresar. Muy bien. Vamos al segundo dictado, por favor, listos, y vamos a ver. Espero que hayan obtenido muchos puntos buenos, que la mayor parte de su escrito haya estado muy limpio, cumpliendo todas las reglas que acabamos de estar mencionando. Y vamos con un segundo dictado. María, por favor, escriban ahí, María
recogió a su hermano, coma, recogió a su hermano que se había inscrito en un taller para aprender a tejer. En un taller para aprender a tejer tapices. Para aprender a tejer tapices. Punto. María se crujía los dedos mientras observaba. María se crujía los dedos mientras observaba lo que había tejido su hermano. Mientras observaba lo que había tejido su hermano. Punto. Este le dejó escoger un tapiz. Este le dejó escoger un tapiz. Ella eligió el del caballo bayo. Ella eligió el del caballo bayo. Y yo elijo terminar aquí este dictado. Ella eligió el del caballo bayo y yo elijo terminar aquí este dictado. Muy bien, vamos ahora a ver entonces, vamos a pasar y vamos a ir analizando cada uno de los elementos porque de esta forma se hace mucho más práctica y mucho más aplicada la comprensión y entender las reglas que nos ocupan en este momento. María, lógicamente estamos iniciando, es un nombre propio, ¿verdad? María, nombre propio, tiene que escribirse con mayúscula. Este nombre lleva una tilde. Recogió, recogió proviene del verbo recoger. Quiero decirles aquí, aprovechar este momento para darles una regla que establece la Real Academia en el caso de las palabras. Se escriben con G todas las palabras cuyas terminaciones son en verbo infinitivo, ger y gir, ¿sí? Ger y gir. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra recogió. Esta palabra está conjugada, es un verbo, proviene del verbo infinitivo, así se llaman los verbos cuando no están conjugados, los verbos en infinitivo. Recoger, segunda persona y tercera. Ahí están en ger, recoger, ger. Ahí lo tenemos. Entonces, como hay una regla que dice que los verbos que terminan en ger se escriben con G, recogió, lo voy a escribir con G. Pero miren qué interesante y hay que tener cuidado porque hay dos verbos que son la excepción, porque terminan en ger, uno y el otro termina en gir y no se escribe con G. Uno de ellos es el verbo tejer. Tejer, que lo tenemos, por cierto, más abajo, ustedes ven, en donde dice ahí a tejer, aprender a tejer, ese verbo termina en ger, pero no se escribe con G porque es una de las excepciones. Y hay otro, terminado en gir, que tampoco se escribe con G. Pensemos cuál será. Ah, ese es correcto, crujir. Ese es el verbo, crujir. Ese verbo se escribe con J, no se escribe con G. De igual manera, comentarles y aprovechando, ¿verdad? Otros verbos también que se escriben con G, porque terminan en ger y que aplica la norma que nos establece la ortografía, es proteger. Proteger, este verbo así, proteger, se escribe con G. Converger, acoger, emerger, por ejemplo, escoger, sobrecoger. Y los terminados en gir, por ejemplo, con G, ¿verdad? Que no debemos de olvidar que se escriben con G, elegir, exigir, corregir, afligir, fingir, dirigir, erigir, regir. Esos verbos que acabo de mencionar siempre los vamos a escribir con G, porque la regla dice que hay que escribirlos así, a excepción de los que yo ya les mencioné. Y continuamos. Por ejemplo, ahí aparece la palabra inscrito. Hay personas que
La N no la pronuncian o no la escriben en la palabra y creen que se escribe inscrito. No, no, es inscrito, se escribe con M. Luego ahí aparece la palabra tejer, que ya dijimos, y tapices. Tapices tiene una característica interesante, que es una palabra que más adelante vamos a ver, se escribe con Z, y en este caso, cuando las palabras terminan con Z y se forma su plural, hay que trasladar esa Z y convertirla en una C. Así es que vamos con la siguiente idea. María se crujía los dedos mientras observaba lo que había tejido su hermano. Ah, crujía. Ahí está la excepción que les decía, con J, no se va a escribir con G. Observaba, importante, con V y con B. He observado en algunos momentos, en algunos casos, personas que no escriben de esa forma. Observaba, la escriben la primera sílaba que aparece ahí, va, y la última, V, y no es así. Lo que había tejido su hermano, con J, por supuesto. Importante, las últimas actualizaciones que ha dado la Real Academia Española nos indican, antes nosotros, no sé si ustedes recordarán, que cuando nos encontrábamos con en este caso, un pronombre que es un pronombre demostrativo, así se le denomina a esa palabra, lo teníamos que tildar. Teníamos que tildar esta, estos, estas, cuando hacían la función de pronombre demostrativo. Pero la Real Academia en el año 2010, dentro de sus cambios, ¿verdad?, que estableció, dijo, ya no se van a tildar. Así que, importante, ya no se tildan los pronombres demostrativos. Le dejó. Es un verbo que tiene que llevar tilde, ¿verdad? Está conjugado. Otro elemento importante, ahí tenemos ya escoger, que ya lo habíamos mencionado. Tapiz, se escribe con Z al final, ¿verdad? Es importante como parte de la ortografía. Eligió, con tilde también, ¿verdad? Algo que yo he podido observar en este tiempo, como parte de mi experiencia enseñando, de alguna forma revisando documentos, muchas veces no acostumbramos a utilizar la tilde en los verbos en pasado, como estos, eligió, dejó, y con base en lo que establecen las reglas ortográficas para la tilde, estas palabras tienen que tildarse, porque son, en este caso, por ejemplo, eligió. Si nosotros lo hacemos la clasificación, tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, por lo tanto, son palabras, muy bien, correcto, así es, agudas. Y las agudas, por regla, se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal, como es el caso de estos verbos. Luego, caballo. Caballo, tal como está ahí con doble L, vallo. Vallo. Les dejo la tarea para que busquen qué significa esa palabra. Es un adjetivo, vallo, y se escribe con B y con Y. Y yo elijo terminar aquí este dictado. Elijo con J, no con G, porque si lo escribimos con G, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros escribiéramos ese verbo con G? No se leería jo, se diría o se leería eligo, y la palabra es elijo. Recordemos que la G y la O es go, entonces en este caso es una forma fácil de recordar que ese verbo lo tenemos que escribir con J. Aquí, ¿verdad? Un adverbio de lugar, aquí, y le ponemos la tilde. Alto, alto, aquí en este momento vamos a hacer un alto. Importante, un alto importante para que podamos comprender que hay palabras en nuestro idioma que se les denomina monosílabos. Monosílabos, una palabra que está formada por dos vocablos. Mono, que significa uno, y sílaba, una sílaba. Monosílabos quiere decir una sílaba. Ahora, fíjense que hay ciertos monosílabos, ¿verdad?, que no llevan tilde, pero hay ciertas excepciones. Hay ciertas excepciones como estas, y vamos a hacer este alto para ello. ¿Cuáles son esos monosílabos que no llevan tilde y cuáles sí? Vean, tenemos ahí 8 monosílabos. Eso es importante y nos podríamos aprender, no es difícil. Vean, el sí y sí, para diferenciar que, por ejemplo, sí, cuando se está refiriendo, en este caso, a un adverbio de afirmación, y sí cuando es una conjunción. Del verbo dar, debe de ponérsele tilde. De preposición, no lleva tilde. Del verbo saber, ¿sí? Del verbo saber, lleva una tilde.
para diferenciarlo cuando yo estoy escribiendo y estoy haciendo uso del verbo, por ejemplo, del verbo saber en una conjugación, ahí tengo que colocarle la tilde. Y el se, así sin la tilde, esa es una variante pronominal o un pronombre, también se le denomina, ¿verdad? Un pronombre, ese se, sin la tilde. De igual manera tenemos el, es otro monosílabo que, recuerdan, les había indicado que íbamos a hablar sobre esto. Aquí está el momento, este es el momento. El es un pronombre personal. Yo, tú, él, primera, segunda persona. Esta es la tercera persona. Él, tercera persona del singular. Él o ella, tercera persona del singular. Él, le pongo la tilde. Pero mire, ¿y por qué le vamos a poner tilde? Y le ha puesto tilde, pero también se podría poner, si va con minúscula, por ejemplo, porque va en medio de una oración, va con minúscula, no le tendría que poner tilde. Cuidado, cuidado. La Real Academia Española nos dice que las letras mayúsculas, sin excepción, tienen que ponérseles tilde. El uso de las tildes va para todas las palabras que la requieran de acuerdo con lo que establecen las normas. En este caso, aunque haya una palabra que se escriba con mayúscula y si esta, de acuerdo con lo que establece la regla, la tiene que llevar, aunque vaya en mayúscula, pues hay que colocarla. Porque si ustedes no la colocan, están cometiendo un error ortográfico. El que es el otro monosílabo que aparece a la par, no lleva tilde. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Cuando está desempeñando la función de un artículo. Por ejemplo, el niño, él está antes de un nombre sustantivo, no se le coloca el artículo. Tú, segunda persona del singular, yo, tú, lleva tilde, por supuesto, ¿verdad? Porque es un pronombre personal. Tú no lleva tilde cuando cumple la función de un como el caso de él, en este caso tú, un determinante posesivo. Por ejemplo, digo yo, tu blusa me gusta, es muy bonita, tu blusa. Si ustedes se fijan, ese tú está cumpliendo la función de determinante posesivo, porque corresponde a blusa. Tu blusa, y ahí no se pone tilde, no lleva tilde. Un ejemplo fácil que podríamos utilizar nosotros para, por ejemplo, para saber cuándo voy a poner y no voy a poner tilde. Por ejemplo, en el caso de tú, como es un pronombre, ¿qué significa la palabra pronombre? ¿Qué sustituye al nombre? O sea, yo digo, tú vendrás mañana al CNR. Ese tú está sustituyendo a un nombre. Es como que le esté diciendo Carlos o le esté diciendo María. Es tú. Ese es un pronombre, lleva tilde siempre. Y en el caso de tú, no lleva tilde cuando después va un nombre sustantivo porque lo está determinando. Por ejemplo, tu blusa, tu carro, tu bolígrafo, tu celular, tu computadora, etc. Mi lleva tilde siempre, ¿verdad? Que esté haciendo referencia a un pronombre también. En este caso, un pronombre posesivo. ¿Y esto lo trajiste para mí? O sea, mi está sustituyendo al nombre Irma, ¿verdad? Y el otro mi no lleva tilde cuando está cumpliendo la función de un determinante, en este caso, posesivo. Por ejemplo, mi camisa, mi mouse, mi lápiz, ¿sí? Ese mi está antes de un nombre sustantivo y no se le coloca tilde porque es un determinante posesivo. Luego te va a llevar tilde cuando se refiera a la bebida que muchos de ustedes toman cuando vienen aquí al CNR por la mañana o cuando salen de su casa antes de venirse, toman una su tacita, ¿verdad? Y ustedes lo preparan con ese té, esa bebida, esas hojitas. Lleva tilde. Y te no lleva tilde cuando se refiere a un pronombre que corresponde a, por ejemplo, te dije que no lo hicieras, no me hiciste caso. Ese te no lleva tilde. Luego tenemos más y más. Más cuando es un adverbio de cantidad y el otro más es una conjunción, esa no lleva tilde. Aquí he colocado algo muy importante para todos ustedes y es que aquí lo he observado, por cierto, también en la institución, ya es menos, pero lo he observado. Cuando se escribe ti, ese monosílabo nunca, oigan bien, nunca lleva tilde. ¿Por qué? Esto es muy lógico. No lleva tilde porque usted no tiene con qué confundirlo o lo que necesite de hacer una diferencia, porque les comento, estos monosílabos, esas tildes que llevan los que ya la llevan al inicio,
se les coloca porque son tildes diacríticas. Las tildes diacríticas son aquellas que cumplen la función de colocarse en las palabras para poder diferenciarlas de otras. En este caso, por ejemplo, él con tilde la tengo que, si la voy a utilizar como un pronombre, la tengo que tildar para diferenciarla de él, que es un artículo. De igual forma, pensemos, ti, ¿con qué otra palabra la puedo querer diferenciar? Con ninguna. Por lo tanto, no se tilda. Esa es la única palabra como monosílabo, ¿verdad?, que no vamos a tildar, es una excepción. Y vamos viendo el tiempo, porque sabemos que, pues, solamente tenemos una hora. En este momento vamos a continuar. Algo importante, ¿verdad?, otras palabras, acá podemos observar, algunas que se aplican a lo que hemos dicho. Me gustaría que hagamos el ejercicio, ustedes desde ahí, desde donde se encuentran conectados. Por ejemplo, tratemos de identificar cuál será la correcta. En la primera, no te respondí la llamada, porque aún o aún. Hay dos palabras en este caso. Una que se escribe sin la tilde y la otra que sí. Estaba con mi jefe. Oigan bien, una clave para identificar cuál será la que lleva tilde o la que no lleva tilde, porque las dos palabras son válidas, pero hay una que se va a utilizar en ciertos casos. Con base en lo que establece la Real Academia, el aún, cuando lleva tilde, es como un sustituto de todavía. Y en el caso del otro, aún es una conjunción. En ese sentido, vean, digo, no te respondí la llamada porque si yo puedo sustituirla, por ejemplo, como una forma fácil para hacer la prueba, por todavía, entonces, ¿cuál será la palabra que corresponde ahí? No te respondí la llamada porque todavía estaba con mi jefe. Aún con tilde porque la puedo sustituir por todavía. Es una forma fácil y rápida de poder identificar. Luego tengo la número 2. Ahí aparece, aún no he hecho las maletas y el viaje es mañana. Aún no he hecho las maletas y el viaje es mañana. ¿Será que lo puedo sustituir por todavía pensando que podría ser la que tiene la tilde? Todavía no he hecho las maletas, sí, podría ser, y por lo tanto, entonces, escribo la segunda, la que lleva tilde. 3, es mejor aún de lo que esperaba, es mejor aún de lo que esperaba. ¿Podré sustituirla por todavía? Es mejor todavía de lo que esperaba, es mejor todavía. Se oye como no, como que no, ¿verdad? En este caso no aplicaría el todavía. Tendríamos que utilizar la primera palabra que no lleva tilde. Es mejor aún de lo que esperaba. Es una conjunción que me está dando una pauta para indicar algo. Y en este caso no es la segunda. No la puedo sustituir por todavía, que es como la número 1 y la 2, en donde hacíamos el ejercicio. 4. Sé el mejor, ahí hay una de, pero sé el mejor empleado del CNR. ¿Cuál sería la correcta? Sé el mejor empleado del CNR. Veamos. Muy bien. Es la primera, sé. Pero mire, usted dijo que sé era para el verbo saber, correcto, pero también es en este caso, para la conjugación del verbo ser. Sé, del verbo ser, el mejor empleado del CNR. Estas son las tildes diacríticas que se utilizan para diferenciar una palabra de otra. Tenemos otra oración. La OASI se comprometió a gestionar la compra de los suministros. ¿Será con tilde o sin tilde SC que aparece allí? Pensemos. Correcto, si dijeron la primera, esa no lleva tilde, no tiene que ver con ningún verbo específico, el verbo es comprometió, esa nada más está cumpliendo una función como un pronombre, una variante pronominal, por lo tanto es sin tilde. ¿Fuiste tú quien lo hizo o el de la gerencia de comunicaciones? Tú, muy bien, con tilde. El subdirector quiere que tú lo expliques. Miren, interesante, subdirector, no se escribe separado, yo lo he visto también. No se escribe separado, tenemos que escribirlo de manera unida, de forma unida. El subdirector quiere que tú, con tilde, tú, perfecto, porque es un pronombre. Ella prefiere tu informe y no el de él. En este caso, ¿cuál aplicaría? Tú, sin tilde o tú con tilde. Perfecto, correcto. Si dijeron tú con tilde. Así es. Perdón, pues me estaban llamando ahí, me estaban diciendo algo. Volvemos, me desubiqué. Dice, ella prefiere tu informe. No es el que lleva la tilde. Tú, en este caso, corresponde al determinante posesivo. Es tu informe. ¿Recuerdan que les dije que una clave es que después
de la palabra debe ir el sustantivo y ahí está el sustantivo informe. Por lo tanto, es sin tilde. Y disculpen que me estaban diciendo que ya me faltan unos pocos minutos y me desubiqué un poquito. Volvemos al número 9. Entonces, entregué mi currículum vitae ayer. Observen, aquí voy a aprovechar porque ya casi no tenemos mucho tiempo, algo bien importante que vamos a destacar. Cuando nosotros utilizamos locuciones como este tipo de locuciones latinas, como es currículum vitae, cuando se escriben en los escritos que hagamos, acá en el CNR a veces tenemos la oportunidad de escribir, por ejemplo, uno que es ad honorem, porque hay personas que están ejerciendo un puesto, ¿verdad? Pero no reciben ningún tipo de sueldo o salario por él. Esa palabra, por ser una locución latina y no es propia de nuestro idioma, debe escribirse siempre en letra cursiva. Cuando nosotros escribimos a mano, debemos hacerlo utilizando tildes porque no tenemos la forma de hacerlo en la computadora con la cursiva. Pero si lo escribimos así, en la computadora, pues existe para ello la cursiva, o en un escrito que hagamos, cualquier palabra que utilicemos, que sea del extranjero, o que sea una palabra, una locución latina, debe de escribirse con letra cursiva. Y volviendo entonces, entregué mi currículum vitae ayer. Ah, muy bien, correcto si dijeron que era la primera, porque es una determinante, ese es un determinante posesivo, mi currículum, y no lleva tilde. Y finalmente, ellos lo elaboraron para mí. Para mí. Ah, el ejemplo parecido al que yo les dije, mi está sustituyendo a un nombre. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo comprobar que debe de ser con tilde y que corresponde a un pronombre personal? Fácil. Si yo sustituyo ese mi por un nombre, por ejemplo, ellos lo elaboraron para Rosita, ellos lo elaboraron para Javier. ¿Ven? Por lo tanto, esa palabra se tiene que escribir con tilde y esa es la correcta. Quiero decirles que como ya tenemos pues poco tiempo y a las 8:30 vamos a finalizar, yo quisiera primero pasar a algo que me gustaría mostrarles para que les quede una pequeña tarea. Bueno, primero decirles algo importante para que podamos cumplir con el objetivo previsto para esta mañana, que le tomen una fotografía a esta imagen para que ustedes puedan observar que estas palabras son de las últimas que la Real Academia Española ha incorporado en el diccionario. Por lo tanto, ya se pueden considerar como palabras que han sido incorporadas y son correctas. Selfie, autofoto, meme, scratch, sororidad, subtrama, Viagra, brumante, remezclar, abstractismo, viralizar, tweet o Twitter, ¿verdad? En español, dictióptero, ISO. Tómenle la fotografía para que ustedes posteriormente, cuando tengan un tiempo, puedan irse al diccionario de la Real Academia Española. Ahí les dejo el link. Vean, cuando ustedes tengan una duda, ¿verdad? Que en algún momento surge cuando uno está escribiendo algo, les doy la invitación. Ahí está el sitio de la Real Academia para que ustedes accedan al diccionario de la Real Academia y si tienen duda ahí pueden incorporar la letra para saber qué significa o si la palabra existe o si está incorporada dentro de lo que es el diccionario. Y otra cosa importante, bueno, recapitulemos. Este día hemos logrado estudiar, ¿verdad? En este corto tiempo, de alguna forma, las formas en las que deberíamos de escribir las mayúsculas. En algunos de los casos, el uso de las mayúsculas, hay varios. Ustedes pueden buscarlo también en el sitio de la Real Academia Española. Ahí hay un detalle, pero por el tiempo que tenemos, me he limitado, por ejemplo, a hacer énfasis en algunos casos muy específicos. Por ejemplo, después de 2 puntos. Hemos aprendido que en la mayoría de las veces se escribe con minúscula, pero hay ciertas excepciones, como cuando nosotros estamos haciendo una cita. Por ejemplo, que debemos de iniciar con la letra mayúscula, inicial mayúscula. Por ejemplo, este día también aprendimos durante este lapso que a todos los verbos que terminan en vir se escriben con B. Y quiero decirles y comentarles también que el nombre que la Real Academia le da a la B es B, ese nombre, pero también hay otras formas que en algún momento se les puede denominar y no es equivocado. B larga, B alta, B grande, le dicen algunos. Y en este caso, la excepción, aprendimos que era hervir, servir y vivir. De igual forma, dijimos también y estuvimos conversando un poco acerca de las tildes. Las palabras
que terminan en N, S y vocal y su mayor fuerza de voz está en la última, decíamos que son las agudas. Las palabras cuya fuerza de voz está en la penúltima sílaba se les denomina graves y se van a tildar siempre y cuando no terminen en N, en S o en vocal. Y las esdrújulas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, todas se tildan, en este caso todas se tildan. Otras palabras importantes que aprendimos este día y que estuvimos teniendo la oportunidad de revisar es cuando escribimos haber. Haber, hay que tener cuidado porque si estamos utilizando el verbo así en infinitivo, haber se escribe con H y con B, pero cuando estamos haciendo referencia y digo, me gustaría haber, ¿quién trajo la tarea? A ver, ¿quién trajo la tarea? Ese haber, del verbo haber, vamos a escribirlo. Voy a decir, a ver, ¿quién trajo la tarea? Será a ver. Voy a ver, ¿quién trajo la tarea con V? O será a ver, ¿quién trajo la tarea del verbo haber? Es a ver, con V. Así es que eso es lo que estuvimos estudiando este día y espero que se conecten puntualmente como lo hicieron ahora el día 24, el jueves, porque vamos a conversar acerca de algunas técnicas de redacción importantes. Decirles que aquellas palabras que no comprendimos su significado, nos vayamos al diccionario para que podamos comprenderlo y enriquezcamos nuestro léxico. Es muy importante. Así es que muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, me gustaría verificar, me voy a salir de la presentación a ver si hay algo acá que yo pueda observar para poderles responder. Voy a dejar de compartir y me voy a pasar a la presentación, a ver si puedo hacerlo. Ajá, aquí creo que hay una pregunta. Dice, hola. Permítame, voy a ver si me puedo salir porque... cambiaron la forma quiero decirles que cambiaron la forma de la presentación en donde yo puedo observar, pero realmente me decía Luisito de que yo podía, veamos aquí, a ver si puedo estirar la pantalla para ver las preguntas. En caso de que no pueda ver sus preguntas porque no me da la opción, quiero decirles que vamos a, la plataforma nos da la posibilidad de, creo que aquí está. La plataforma nos da la posibilidad de bajar el chat y en ese sentido después les podríamos hacer llegar las respuestas a sus preguntas, pero no, ya puedo ver todo completo, no sé si ustedes me observan. Y preguntas, quiero ver si hay aquí preguntas. No me da la opción como para ver las preguntas. Si Luisito me estuviera escuchando, yo le voy a agradecer que me ayude porque... ¿Hola? No tenemos preguntas, Liz. Ah, no hay preguntas. Ah, sí, muy bien, Luisito. No tenemos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pero si hubiera en algún momento alguna pregunta, yo les diría pues que por favor la próxima semana, ¿verdad? El jueves, y ese día vamos a estar conversando acerca de las técnicas de redacción. Pasen un muy buen día y nos vemos hasta el jueves. Gracias por su atención, cuídense.